Bueno, Estás acá. ¿preparados todo el mundo? Sí, preparados. Miren, la historia de hoy está tan llena de detalles importantes que, guiada por el Espíritu Santo, definitivamente la tuve que dividir en una serie de 3 partes. Ajá. Así que qué bien. esta primera parte se llama Pero. Sí, pero. Cuando una persona nos está hablando y nos dice, pero, es que viene un mensaje que es lo opuesto a lo que previamente... Un argumento. Un argumento. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero es lo opuesto. Bueno, pues hoy escucharemos cómo Dios va transformando a nuestro personaje principal, contrarrestando sus peros de una forma única y bien especial. Miren, la historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en un libro que relata la historia de 12 jueces o 12 héroes de guerra del pueblo de Israel. Y este libro se llama Jueces, y hoy vamos a estar navegando por el capítulo 6. Así que aquí nos fuimos. Ajá. ¿Qué era lo que estaba pasando previo a nuestra historia? Miren, finalmente, después de esos 40 años que el pueblo de Israel estuvo, los sobrevivientes, ¿verdad?, por el desierto, ellos estuvieron dirigidos por el sucesor de Moisés justo cuando ya van a entrar a Canaán, ¿verdad? Ok, si fuese un cuento de Disney, diríamos, y todos entraron a la tierra prometida y fueron muy felices. Por siempre. Por siempre. Pero no fue así. Les explico. Miren, cuando entraron a Canaán, mientras Josué y los líderes de gobierno vivieron, los israelitas obedecieron a Dios. Todo el mundo se portó bien. Cuando Josué y los israelitas de su época murieron, los que nacieron después sabían muy poco o casi nada acerca de Dios. ¿Y qué trajo este detalle? Que entonces Israel experimentó un vacío en el liderazgo, y en lugar de disfrutar de la libertad y de la prosperidad de la tierra prometida, 40 años esperándolo, Israel entró en una era fatal de su historia. Los israelitas dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor de la tierra prometida, especialmente al conocido Baal y la diosa Astarte. ¿Qué sucede? El pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Y entonces Dios decidió, escuchen esto, que no iba a expulsar a ninguno de los pueblos paganos que aún quedaban en el territorio de Canaán. Dios dijo, ¿sabes qué? Yo voy a usar esos pueblos idólatras para probar si los israelitas en realidad quieren obedecerme como lo hicieron sus antepasados. Y entonces, ¿qué pasa? Esa generación que entró allí, después de que Josué muere, ellos no habían participado en las guerras para defenderse, para entrar a Canaán. Así que Dios quería que aprendieran cómo defenderse, pero de la manera correcta. Por eso, los israelitas tuvieron que vivir en la tierra prometida entre los cananeos, entre los hititas, entre los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los feos. Todos estaban allí, todos. Amados, cuando obtenemos esa promesa de Dios, no significa que acabaron los procesos de crecimiento. No, Dios continuará probando nuestra fe y nuestra obediencia. Nos va a preparar para que aprendamos a hacerle frente al enemigo de la forma correcta. ¿Cuál es esta forma? Confiando solamente en Dios. Miren, amado oyente, seguidor de Facebook y televidente de Nueva Vida TV, esta crisis que estamos viviendo en el 2022, Dios la está permitiendo para usarla a nuestro favor. Esta crisis mundial nos va a transformar a todos en guerreros del reino de Dios. Y aquí vamos. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? La empeoraron. Empezaron a permitir que sus hijas y sus hijos se casaran con los hijos de las tierras de los dioses paganos. ¿Y qué pasa? Comenzaron a emular las costumbres paganas. Esto se pone, la temperatura sigue subiendo. Entonces vemos que desde Jueces 2 hasta Jueces 6 han pasado 200 años entre tragedias y victorias. Ellos pecaban, les sobrevenía la desgracia por los enemigos. Entonces iban donde Dios y se arrepentían de sus pecados, y venía el Señor y los libraba levantando un juez o una guerrera o un guerrero para librarlos de sus enemigos. Nota importante, estos jueces, ninguno fueron perfectos, fueron obedientes. Entonces, después de uno de esos periodos de calma de 40 años que fue después de la victoria de Débora y Barak, los israelitas
vuelven a pecar. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Se van a quedar ahí 7 años. Permitió que sus enemigos, los madianitas, los dominaran. Y les voy a contar algo que aprendí. Miren, los madianitas eran descendientes de la segunda esposa de Abraham. ¿Qué pasa? Ellos vivían por el desierto, cuando era el tiempo donde el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto. Israel peleó muchísimo contra los madianitas, pero no los destruyó por completo. Y debido a que no los destruyó, los madianitas se volvieron a multiplicar y ahora, 200 tantos años después, aparecen en escena oprimiendo nuevamente al pueblo de Israel. Amada audiencia de Nueva Vida, cuando Dios nos dice, termina con tu enemigo, sal de ese lugar, finaliza con ese vicio, cierra esa puerta, obedezcamos al Espíritu de Dios al pie de la letra. ¿Por qué? Porque dejar puertas abiertas, dejar ese contacto sin bloquear, seguir frecuentando ese lugar donde esa persona que no te conviene concurre, seguir dialogando con personas que te hablan del tema que eres vulnerable. ¿Sabes qué? Seguir viendo videos, fotos y posts que te expongan a eso que Dios te dijo que terminaras, es provocar que ese pecado, ese opresor, ese vicio, ese hábito se multiplique y con el pasar del tiempo nos va a volver a atacar y nos va a esclavizar. Amados, Dios quiere para nosotros lo mejor. Tal vez no entendamos hoy, sin embargo, en el futuro no lo vamos a lamentar. Y dentro de 200 años, nuestras generaciones no van a pagar las consecuencias de la multiplicación de los madianitas de nuestros errores. Y aquí continúa la historia. Dicen que los madianitas eran malos, muy crueles. Y entonces ellos maltrataban a los israelitas. Y entonces los israelitas se escondían en cerros, entre cuevas, en escondites, en la tierra prometida. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas y le atacaban la siembra. Ellos venían, acampaban, ellos eran como en la finca Be Happy, acampaban dentro de la tierra velando que nada les saliera bien. Ellos destruían las cosechas, le llevaban las ovejas, los bueyes, los burros. No les dejaban nada para comer, se estaban muriendo de hambre allí. Dice la palabra que parecían una plaga de langostas, incontable, pues le destruían todo y los hacían sufrir mucho. Estamos escuchando la tragedia que estaba viviendo el pueblo de Dios en su tierra prometida a causa de la desobediencia. Miren, entonces los israelitas suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas. Y después de 7 años de humillación, de labor infructífera, de pobreza, de ser dominado por sus enemigos, Israel finalmente clamó a Jehová. Lamentablemente, la oración a Dios, al Dios verdadero, porque le oraban a todas las porquerías que se encontraban, ¿saben qué? Fue su último recurso y debió haber sido su primera opción. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros luchando contra nuestro enemigo? ¿Oramos a Dios en primer lugar o estamos sobreviviendo bajo nuestra razón y nuestra inteligencia? ¿Pedimos auxilio a nuestro ayudador o recurrimos a nuestros amigos, a los contactos con dinero, con poder o de influencia? Recordemos esto: Dios no divide su gloria, no la divide. Él no divide con nadie ni con nada, y Él va a esperar a que nosotros clamemos y Él va a acudir. ¿Pero qué hizo el Señor? Pues el Señor les envió un profeta. Clamaron, les envió un profeta. Y el profeta les dijo: esto dice el Señor, el Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud de Egipto y no solo te libré de los egipcios, te libré también de todas esas naciones que te maltrataban y te robaban. A medida que ustedes avanzaban en el desierto, yo fui echando a esas naciones, las fui echando para afuera y les di a ustedes estos territorios. Y te dije: soy el Señor tu Dios, el único Dios verdadero, y no deben adorar ni temer a los dioses de ese territorio donde viven ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Miren, yo le llamo a este mensaje el friendly reminder. Esto fue un recordatorio amistoso y el repaso de la historia de las maravillas de Dios. El Dios que los amaba y los libró de la esclavitud de Egipto y de los peligros del desierto, aún les amaba y aún era lo suficientemente poderoso como para poder librarlos de los madianitas. Miren, amados,
Dios levantó a Puerto Rico de un desastre que se llamaba huracán categoría 5 María. Se debilitó Dios y no puede levantarnos en esta crisis llamada pandemia. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Qué hacemos poniendo nuestra confianza en lo que dice la medicina, la ciencia y el gobierno? Dios en su infinita misericordia nos está haciendo entender dónde y cómo nos estamos equivocando para que nos arrepintamos y hagamos un cambio de lenguaje, de dirección y un verdadero cambio de vida. Él no lo hace para hacernos sentir mal, culpables o miserables, como lo hace la voz de Satanás. Dios nos llama nuestra atención para que entendamos cuán terribles son las consecuencias para nosotros y para los nuestros cuando dejamos de confiar en Él y le desobedecemos. Y por fin, ya casi finalizando, llegó nuestro personaje principal, porque le dije que esta es la serie 1. Y dice el verso 11 de Jueces 6. Un agricultor llamado Gedeón estaba desgranando, estaba trillando el trigo. Pero miren dónde, en el fondo de un lagar, en el lugar donde se pisa la uva para hacer vino. Él estaba allí escondido para que los madianitas no le llevaran lo poquito que él podía cosechar. Ahora les quiero explicar esto. El proceso de desgranar el trigo, y aquí viene Juanqui con los visuales, se realiza en un área espaciosa y abierta. Eso que lo que se está viendo en los visuales para los oyentes, son los manojos del trigo. Miren, cuando se trataba de poca cantidad, como se está viendo en la ilustración de los manojos, que fue el caso de Gedeón, que era poquito porque los madianitas no le daban tregua, pues miren cómo se hacía el desgrane. Aquí viene el visual 2. El agricultor, como pueden ver, hay varias formas de hacerlo. En el lado derecho, el agricultor sujetaba con sus 2 manos el manojo de trigo por los tallos y lo sacudía así bien fuertemente, golpeándolo contra una superficie plana. De esta forma, el trigo se desgranaba y soltaba la semilla. Miren esta mujer, la fuerza que se ve que va a pasar en el lado derecho. Dándole golpes. Dándole golpes. Y debajo de la mesa ya está la montañita del grano. Exactamente, así que lleva 2 o 3 manojos, ¿verdad que sí? Ok, también se utilizaba, que es lo que está a la izquierda de la imagen, es un instrumento que se llama un mayal. Y eso es un instrumento de 2 palos, uno más largo que el otro, se unen en el medio con una cuerda. Y entonces se desgranaba dándole cantazos con ese palo al trigo también. Esto que estamos viendo ahí en el próximo visual, por favor, Juanqui. Luego de ese trabajo de sudar, mire lo que se hacía, se tiraba al viento para que la brisa separara a la paja del grano. Y tú dices, pero ¿por qué Ojami se ha puesto a darnos una clase de cómo desgranar el trigo? Te voy a explicar, miren. Quiero que visualicen, gracias Juanqui, visualicen el lugar donde estaba trabajando Gedeón. No era como ellos, como vieron en las imágenes, no era en una colina, era en un lagar, en un lugar oscuro, escondido, porque se estaba escondiendo. Así que allí no había espacio ni facilidad para trabajar. Tampoco estaba ventilado para que la brisa soplara y se separara la paja del grano apropiadamente. Definitivamente, Gedeón estaba sudando la gota gorda. Estaba pasando el doble de trabajo desgranando el trigo en un lugar profundo y escondido. Hostil para eso. Hostil, porque no quería ser descubierto por los saqueadores. Entonces, cuando nosotros no recurrimos a Dios y permitimos que el enemigo nos acorrale, el temor nos lleva a que hagamos el trabajo en el fondo del lagar, ese trabajo que nos corresponde hacer en la cima del monte. Amada audiencia de Nueva Vida, hoy el Espíritu Santo nos está preguntando, ¿dónde estás llevando a cabo la encomienda como hijo de Dios y como cuerpo de Cristo? ¿Estás en la cima donde vas a ser visto o en el fondo del lagar escondido? Mientras más espacio tome el enemigo en nuestro territorio, más trabajo vamos a pasar en todo lo que emprendamos. Entonces va a llegar la escasez, llega la fatiga, se va a paralizar nuestra obra porque hay desánimo. Si dejamos que siga pasando el tiempo y no confiamos en el único que puede ayudarnos, mire, ¿sabe qué va a pasar? Más escasa va a ser nuestra siembra y menor nuestra cosecha. Nuestras generaciones van a abandonar el camino de la verdad por desconocer la verdadera palabra de Dios. Pueblo de Dios, escucha a tu Dios. Miren, y entonces aquí, el Dios que nunca llega tarde llegó porque el pueblo está clamando. Y entonces el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dice,
Dios está contigo, poderoso guerrero. Dios llamó a Gedeón, el agricultor sudado, por el nombre de su verdadera profesión, guerrero, poderoso guerrero. ¿Estamos escuchando cómo Dios nos está llamando hoy? Dios nos llama y nos afirma, poderosa guerrera, poderoso guerrero. Vente, yo estoy contigo. Ahora vamos a escuchar la respuesta de Gedeón y la de muchos de nosotros. Gedeón le dice, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué nosotros tenemos tantos problemas? Pero es que yo sé que Él hizo milagros a favor de nuestros antepasados. De hecho, nos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos abandonó. Ha permitido que los madianitas nos opriman. Dios nos llama por nuestro verdadero nombre, nos afirma su cobertura y nosotros nos enfocamos en el pero de nuestra crisis. Y entonces empezamos a preguntarle el por qué de lo que ocurre sin conocer el para qué de lo el que ser ocurre. humano no ha cambiado nada. ¿Has visto? Tú narras la historia y es exactamente lo que estamos viviendo hoy, las mismas actitudes nuestras. Yo anoche me quedaba impactada porque la historia se repite. Totalmente. Solo nos acordamos de lo malo que nos pasa. No miramos hacia atrás para analizar si nuestras acciones y nuestras decisiones o las de nuestros antepasados fueron las correctas. Lo que nos pasa es que estamos arrastrando lo inevitable. ¿Saben qué es lo inevitable? ¿Qué es lo inevitable? Las consecuencias. Entonces aquí viene el Señor que contrarresta los peros y le dice, el Señor lo mira, porque el Señor nos mira, se nos queda mirando. Y le dijo, usa tu fuerza, libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. Gedeón contestó con un pero autocompasivo y Dios le contestó dándole una orden. Esa orden lo transformaría de agricultor exhausto a un juez guerrero. Y hoy el Espíritu Santo de Dios contrarresta nuestros peros autocompasivos con su encomienda. Usa lo que tienes, esfuérzate, escribe, habla, canta, insiste, crea, construye. Yo te envío a que los salves. Y entonces Gedeón, bien respetuoso, by the way, porque Gedeón era como que, pero, permiso, Señor, perdóname. Pero, y aquí viene el segundo pero de la insuficiencia. ¿Cómo yo puedo salvar a Israel? Escuchen esto. Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés. Y yo soy el más, by the way, soy el más joven. Me parece escuchar a las Gedeones y a las Gedeonas cuando decimos al Señor, es que yo no puedo, Señor, yo no puedo ayunar porque es que mi familia todos han sido diabéticos y nosotros no podemos ayunar. Ay, es que nosotros no podemos aconsejar porque mi familia, imagínate, ha corrido la depresión generacional toda la vida, no, yo no puedo. Me parece escuchar decir, es que yo no tengo habilidades artísticas, es que yo no hablo como mi hermana. Ouch, es que yo soy el hijo de los padres alcohólicos. Conocemos, al igual que Gedeón, los milagros que Dios hizo con nuestros antepasados, porque tenemos una Biblia maravillosa, pero no confiamos ni creemos que Él sea el Dios de Moisés y de Josué, que obró sobrenaturalmente y obrará en nuestra vida por encima del pero. Miren, Gedeón estaba sumido en su amargo presente, como estamos muchos hoy, en la injusticia, en la necesidad, en los enemigos abusivos, en el hambre, en el exceso de trabajo. Pero Dios miraba con ternura un guerrero poderoso que, acompañado por Él, ganaría esa batalla. Y termina nuestra historia. ¿Cuántos peros estamos verbalizando hoy? Señor, pero es que el COVID, la inflación económica, pero es que la enfermedad, pero es que la injusticia. Y no vemos nuestra victoria sobre el enemigo. No vemos la salvación, la bendición, la sanidad, la liberación y la multiplicación del cuerpo de Cristo. Y Dios, mirando a Gedeón y mirándonos a nosotros hoy, está contrarrestando nuevamente nuestros peros y reafirmando, yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como si estuvieses peleando contra un solo hombre. Amados, si dejamos la vida del pecado justificado, Dios puede reducir esta megacrisis y convertirla en una pajita de trigo.
Hoy es día de irnos de rodillas delante del Dios invencible, del Todopoderoso, y arrepentirnos de corazón. Es hora de salir del escondite y subirnos a la cima sin temor a predicar las buenas nuevas de salvación. Es tiempo de aceptar nuestra identidad de guerreros y dejar de comportarnos como simples obreros. Callemos nuestros peros, cambiemos el lenguaje, cambiemos nuestros hábitos y salgamos a conquistar a los madianitas que aún nos dominan, y creamos con fe que nada es imposible para Dios. Usemos lo que tenemos, la fuerza, el arte, nuestra palabra, nuestra creatividad, nuestro amor, nuestra disposición. El Señor nos dice hoy, yo te envío a que lo salves. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Bendiciones en extremo. Poderosa palabra esta mañana, como siempre, Ojami, qué bonito. Excelente. Y qué fuerte. Últimamente estás dando duro. Ay, Dios mío, no me digas eso, Fenen, que yo tengo un grupito que me están diciendo así, me dicen, tú nos das con amor, pero nos das durito. Sí. ¿Cómo conectan contigo? Por favor, en la página www.changelifenow.com o ojamiaviles.com. Pronto volvemos, marzo 12. Marzo 12, refugio en finca Be Happy. Nos vamos pronto para allá. Claro que sí. Excelente. Bendiciones. Gracias, Muchas chica. bendiciones. Abrazo.